Sí, buenas tardes, Didier, buenas tardes, Cristina. Un placer para mí dirigirme a ustedes. No sé si esperamos un momento más hasta ver si se conectan más compañeros. Esperemos por lo menos hasta las 2:08 para ver si se conecta alguien más, para poder iniciar la clase. Bueno, en vista que nos han conectado más compañeros, daremos inicio a la clase del día de hoy. Recordando así mismo que hubo un deber la clase anterior, del artículo 417 hasta el 420 del Código Orgánico Integral Penal. Si tenemos tiempo, vamos a retroalimentarlo al final de esta clase. Quisiera poder avanzar directamente a la materia del día de hoy. Empezaría con el artículo 421, de acuerdo a la cronología que estábamos llevando durante este diplomado, ¿no? Proseguiremos entonces con el artículo 421, en el cual trataremos acerca de lo que es la denuncia. Habrá que definir en primer lugar qué es la denuncia. La denuncia penal se configura como una declaración de conocimiento sobre la comisión de un posible hecho delictivo por la que se puede o se debe comunicar a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal o a la policía la comisión de unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito o de una falta en sí, de lo que es una infracción penal, ya sea un delito o una contravención establecida en el Código, de acuerdo con la tipificación de cada uno de los tipos, ¿no? Con este tipo disciplinario entendemos que para interponer una denuncia puede ser la misma un derecho o puede ser una obligación. Un derecho para aquellas personas que han sido víctimas directas de cualquier tipo de vulneración de derechos, o en su efecto personas que tal vez no hayan sido víctimas directas, pero que sin embargo
son legitimadas según el Código Orgánico Integral Penal, como pueden ser, por ejemplo, los ascendientes o descendientes de la persona que ha sido vulnerada directamente, o incluso los consanguíneos hasta segundo grado de afinidad y hasta segundo grado de consanguinidad, perdón, y primer grado de afinidad, ¿no? Para ellos puede ser un derecho. Sin embargo, también se puede determinar como si fuera un deber para aquellas personas que son garantes de derecho, a quienes la norma designará expresamente. Y las designa expresamente tal cual lo establece el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal acerca de los garantes de derecho. Es decir, aquellas personas que estarán obligadas a denunciar por expreso mandato de la ley, mandato de la norma, a denunciar las supuestas comisiones de delito. Estos grupos pueden ser en especial los siguientes. En primer lugar, el lado del servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. Estos delitos son los establecidos en el artículo 278 hasta el artículo 294 del Código Orgánico Integral Penal, como pueden ser, por ejemplo, el ataque a la resistencia, como puede ser el tráfico de influencias, el peculado, el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, entre otros ilícitos dentro de la normativa penal. Vale la pena recalcar que para que se entienda que es un deber de denunciarse, deberá asumir que expresamente dicha persona tuvo que conocer del hecho. Hablemos, por ejemplo, de los supervisores o la persona o el cargo que haga las veces de un supervisor. En estos casos, por supuesto, debe conocer cuáles son las actividades de sus subordinados, por decirlo de alguna manera. Y al momento de tener la obligación de conocer, se asumirá que si existe algún tipo de ilícito, deberá denunciarlo, ¿no? Tendrá la obligación expresamente de denunciarlo. Como segundo grupo tenemos a las o los profesionales de salud de establecimientos públicos o privados que conozcan de la comisión de un presunto delito. Tenemos una análoga explicación a lo mencionado con los servidores públicos. Obviamente no se excluirá a otra persona que pudo haber conocido el hecho y que sea sujeto a prueba, por ejemplo, por cámaras, etcétera. Sin embargo, se supone que un supervisor tiene una obligación, un deber de denunciar mucho más grande, a causa de que ellos, por ejemplo, dan la aprobación, establecen su firma de puño y letra o firma electrónica, entre otras circunstancias que les interponen o este deber de denunciar, ¿no? Por último, tenemos a las o los directores o educadores u otras personas responsables de instituciones educativas por presuntos delitos cometidos en dichos centros. Lógicamente, siempre siendo supervisores de los estudiantes, ¿no? Deberá comprobarse fehacientemente que dichas personas conocían el hecho. Si esto no se comprueba de la manera debida, se entenderá que no existe ningún tipo de responsabilidad para las personas que pertenecen a estos tres grupos que acabo de mencionar. En base al deber de denunciar, se denuncia la cláusula de equivalencia. Hay que recalcar que el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal determina que una modalidad de la conducta es la omisión. Tenemos a la acción y tenemos a la omisión. La omisión es lo que nos interesa para la clase del día de hoy. Entonces, la cláusula de equivalencia, tal cual lo establece la doctrina y lo establece el Código Orgánico Integral Penal, no expresamente, sino mediante una enunciación, determina que no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Esa es la cláusula de equivalencia establecida en la doctrina. Otra concordancia o una aseveración acerca de esta cláusula de equivalencia la encontramos también en el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, específicamente en su numeral 1, que manifiesta que dentro del cometimiento de una infracción penal se procesará por autoría directa a quienes no impidan o procuren no impedir la ejecución de un delito, teniendo ellos el deber jurídico de impedirlo o de hacerlo, ¿no? O en su efecto de denunciarlo. Vale la pena recalcar también que las denuncias podrán presentarse ante la Policía Nacional, cambiando un poco de tema, por supuesto, podrán presentarse ante la Policía Nacional, ante el personal del Sistema Especializado integral de Investigación, de Medicina Legal o Ciencias Forenses,
o, por último, ante el organismo competente en materia de tránsito. A cualquiera de estos tres lugares al cual se establezca la denuncia o se interponga la denuncia, es indiferente, ya que todos ellos deberán traspasar la información a Fiscalía en un plazo máximo de 24 horas para que Fiscalía pueda conocer o abocar conocimiento de esta causa, ¿no? Ahora, y tomando en consideración el artículo 424 del Código Orgánico Integral Penal, nos percatamos que así como existe el deber de denunciar para personas o conocedores cercanos de una supuesta infracción, también existe la exoneración a este deber, también para conocedores cercanos de la infracción, ¿no? La exoneración de este deber manifiesta que nadie podrá ser obligado a denunciar a su cónyuge, a su pareja en unión de hecho, en unión estable, o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Eso lo establece el artículo 424 del Código Orgánico Integral Penal. Sería bueno que revisen este artículo para que puedan constatar lo que les estoy manifestando. La exoneración del deber de denunciar es una concepción aceptada en la mayor parte de las legislaciones del mundo. Entendemos que se basa en el principio de inexigibilidad, que consiste más en una abstención, mientras que las conductas típicas de encubrimiento son de acción, estas conductas típicas tan características del anterior Código Penal, ¿no? Entonces hablamos de una abstención en cualquiera de sus formas, ¿no? Es decir, la exoneración se basa en precautelar el principio de imparcialidad, una pequeña explicación del porqué de esta concepción aceptada en la mayor parte del mundo, ¿no? El principio de imparcialidad, ya que los familiares, al tener este vínculo cercano, se dejarán llevar, o existe la presunción de que se dejarán llevar por extremo amor o extremo odio, sin poder brindar al juzgado un testimonio real y meramente objetivo, sin perjuicio de cualquier tipo de trauma, cualquier tipo de efectos postraumáticos o psicológicos, de los cuales sería objeto el miembro familiar por la gran presión a la que sería sometido al momento, ya sea de tener la obligación de denunciar o en su defecto de tener que testiguar en un proceso ante su familiar, ¿no? O en contra de su familiar. A pesar de que esta concepción está casi mundialmente aceptada, la exoneración del deber de denunciar, a mi parecer, vulnera los derechos constitucionales de las víctimas en casos de delitos, principalmente delitos sexuales, principalmente porque estos actos son ocultados por parte de la familia. Los familiares son los principales conocedores de estos ilícitos penales y tal vez por vergüenza social no los denuncien, ¿no? Por esta razón es importante tomar conciencia sobre este problema jurídico social de los cuales las víctimas pueden ser niños, niñas, adolescentes, mujeres o también personas con discapacidad, ¿no? Que tal vez no tengan un criterio formado para poder ir en contra de su agresor. Para finalizar este punto se establece la exoneración o para tener una retroalimentación un tanto de todo este tema. Se establece que la exoneración del deber de denunciar se da por la búsqueda de evitar dilaciones innecesarias con testimonios presuntamente no objetivos, no confiables, si el cónyuge, pareja o parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad desean ser testigos, por supuesto que podrían hacerlo, tendrán la libertad de hacerlo, sin embargo, no existirá dicho deber, se exonerará dicho deber a causa de lo que les manifesté, de evitar que estas personas se encuentren sujetas a un trauma, ¿no? Ahora, ya revisado el artículo 424, avanzamos con el artículo 425 del Código Orgánico Integral Penal, el mismo que determina que el fiscal, al momento de recibir una denuncia, solicitará que el denunciante reconozca la misma, reconozca la denuncia sin juramento, ¿no? Que reconozca la denuncia sin juramento y asimismo le advertirá el fiscal o el secretario, la persona que haga las veces del fiscal, acerca de los peligros o acerca de los problemas que podrían suscitarse en los casos de que existe una denuncia temeraria y maliciosa o en el caso de que el juzgado pueda nombrar a la denuncia como temeraria y maliciosa.
Entendemos entonces a la malicia como la situación anímica en que se encuentra el que litiga a sabiendas de su falta de razón, y temerario, que quiere decir imprudente y que desafía los peligros o ataca sin justicia ni razón los valores morales del prójimo. Quienes así actúen, ya sea por ignorancia, imbecilidad o peligrosidad, y no prueben su denuncia, irán a parar a la cárcel y también pagarán una fuerte indemnización, teniendo en cuenta lo establecido también en el artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal, que establece una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año por los delitos de acusación o denuncia maliciosa, ¿no? Esa es la base legal para las denuncias temerarias y maliciosas en el Código, ¿no? Tal cual les comentaba en clases anteriores, la denuncia podrá formularse de manera escrita, es decir, formularse por medio de un abogado, por medio de alguien con experticia, y ya netamente llevar el escrito para dar conocimiento al fiscal. Sin embargo, si el afectado no posee los medios para contratar un defensor privado, podrá ejercer una denuncia verbal, es decir, acercarse a las dependencias judiciales pertinentes y narrar la supuesta vulneración de derechos al funcionario judicial, quien en base a su experticia, en base a su conocimiento, podrá eh, encuadrar o encasillar la conducta en el tipo penal que considere pertinente o en la contravención, ¿no? El denunciante deberá firmar la denuncia en cualquiera de sus formas, presentada ya sea de manera verbal o de manera escrita, y en caso de que no pueda firmar, estampará su huella digital. Lo recién mencionado se encuentra establecido en los artículos 426, 427, 428 y 429 del Código Orgánico Integral Penal. Respecto al contenido de la denuncia, para que ésta sea aceptada y puesta a trámite, deberán regirse ciertos requisitos que, según el artículo 430, son los siguientes. La denuncia, en primer lugar, deberá contener los generales de ley del denunciante, como son, por ejemplo, nombres, apellidos, dirección domiciliaria, dirección de correo electrónico. En segundo lugar, deberá existir la relación clara y precisa del denunciante con la supuesta vulneración de derechos por parte del denunciado. De ser posible, para aclarar este punto, la descripción de los hechos, además de la conexión de hechos entre las partes. Se deberá también expresar un día, hora y lugar en el que fue cometido el supuesto ilícito, en el caso de que se recuerde por parte del denunciante. En el caso de saberlos, también el actor de esta causa deberá, en virtud del artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, especificar quiénes supuestamente han fungido como autores directos, quiénes han fungido como autores mediatos, como coautores, como cómplices, así como las personas que pudieron conocer del hecho, para que éstas sean llamadas a rendir versión o en su defecto sean vinculadas a la instrucción fiscal, cuando hablamos de un proceso ordinario, ¿no? Ahora, respecto a las ciertas generalidades acerca de la acusación particular, tomamos en cuenta el artículo 432 hasta el 438 del Código Orgánico Integral Penal. La diferencia que existe entre la denuncia y la acusación particular es que en la primera hay una manifestación de conocimiento simple, es decir, el denunciante y perjudicado pone en manos de Fiscalía el impulso de la causa. Sin embargo, en la segunda, es decir, en la acusación particular, existirá además una declaración de voluntad en la pretensión procesal, ¿no? Es decir, que la persona afectada, además de poner en manos de Fiscalía el impulso de su causa, quiere también poder o pretende en este caso actuar en la misma por medio de su abogado, y que su abogado y el fiscal puedan actuar en conjunto para una mejor reclamación de derechos, ¿no? La acusación particular se interpone desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de su conclusión. Ese será el tiempo prudente para poder establecer la acusación particular, en virtud de las etapas procesales establecidas en el artículo 589 del Código Orgánico Integral Penal. Recibida la acusación, el juzgador examina el cumplimiento de los requisitos y, lógicamente, de ser el caso, la acepta a trámite y ordena la citación. En caso de encontrarla incompleta, el juzgador precisará la omisión, disponiendo que el acusador la complete en el plazo máximo de 3 días. Plazo máximo de 3 días. Si el acusador particular no la completa o no reconoce en sí su acusación, se entenderá como no propuesta. Interpuesta la acusación,
La víctima podrá desistir de la misma en cualquier momento por sentirse afectada de cualquier manera que no deberá especificarse el juzgador. Sin embargo, existen ciertos casos en los cuales no se podrá desistir de la acusación particular, como son, por ejemplo, que no podrán existir los padres que actúan en representación de los hijos menores de 18 años, los tutores o curadores, ni los representantes de las instituciones del sector público. Estas personas tendrán el impedimento de poder desistir de la acusación particular. Durante el trámite de la causa, el acusador particular puede comparecer por intermedio de su abogado durante todas las audiencias que sean pertinentes, durante todas las diligencias o escritos. Sin embargo, en la audiencia de juicio deberá estar presente presencialmente, personalmente, el acusador particular. Caso contrario, se declarará abandonada la acusación particular, continuando el proceso únicamente con los impulsos por parte del fiscal. El escrito de acusación particular deberá tener análogos requisitos que la denuncia, es decir, su contenido debe ser casi idéntico. Sin embargo, lo que realmente cambia es el enfoque para el cual se utiliza en la denuncia y la acusación particular, ¿no? Uno por el conocimiento de la causa, para que el fiscal impulse la misma y que pueda reclamar la vulneración de derechos, y la otra únicamente interviniendo en el proceso por medio de un abogado privado, ¿no? Terminando este tema, avanzamos con los sujetos procesales dentro del proceso penal. Así tenemos a la persona procesada, a la víctima, a la fiscalía y a la defensa. Esos son los cuatro sujetos procesales o las cuatro partes procesales que intervienen en los procesos penales en el Ecuador. Lo mencionado se encuentra establecido en el artículo 439 del Código Orgánico Integral Penal, y vamos a definir cada una de estas cuatro partes. Vamos a definir en esta clase lo que es la persona procesada, la víctima y la fiscalía. Y en la próxima clase lo que es la defensa, ¿no? Tenemos en primer lugar la persona procesada. Es aquella persona que supuestamente ha vulnerado derechos, contra la cual el fiscal formulará cargos. Dicha persona deberá tener la potestad de ejercer los derechos del debido proceso establecidos en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador y en los tratados internacionales de derechos humanos. Tendrá todos estos derechos. Los derechos establecidos en el 76 sabemos que es el debido proceso en general, y el 77 de la Constitución de la República del Ecuador son especificaciones al debido proceso penal, ¿no? La víctima, que es el segundo sujeto procesal que vamos a estudiar, serán aquellas personas naturales o jurídicas que individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico o colectivamente un bien jurídico de manera directa o indirecta, perdón. Preponderantemente esta persona es la víctima. Sin embargo, es indispensable visualizar el artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal, que determina otro conjunto de personas que también podrían ser consideradas como víctimas, es decir, que estuvieran legitimadas para establecer una denuncia. Como por ejemplo, tenemos el cónyuge, los ascendientes, descendientes entre el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de la persona directamente afectada. Cualquier persona que al percatarse de una violación de derechos en colectivo o en los casos de contaminación de ecosistemas podrán considerarse víctima y ejercer el derecho a la acción y el principio de tutela judicial efectiva. Entendemos entonces que además del afectado principal podrán ser legitimados las personas que acabo de manifestar, ¿no? Como siguiente sujeto procesal está la fiscalía. La fiscalía, la cual dirige la investigación preprocesal, es decir, la investigación previa, y la procesal penal, es decir, la instrucción fiscal, etapa de evaluación y preparatoria de juicio, y la de juicio, ¿no? Cuando se trata de procedimiento ordinario. La fiscalía se encargará de dirigir el sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, y el sistema de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso. Es decir, estas entidades únicamente podrán ejercer sus funciones con impulsos o solicitudes por parte de Fiscalía, y se regirán también a manuales de procedimientos y normas técnicas por parte de Fiscalía o emitidos por parte de Fiscalía, ¿no? Respecto a las atribuciones del fiscal, las encontramos en el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal y son las siguientes. En primer lugar, recibir denuncias. En segundo lugar, reconocer lugares, huellas, señales, armas, objetos, por medio de pericias y diligencias efectuadas por el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Asimismo, el fiscal deberá ser garante en todo momento de velar por la cadena de custodia o por la integridad de la cadena de custodia. Es decir, por aquel sistema de control y registro que se aplica al indicio o evidencia, ¿no? Objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización hasta la orden de la autoridad competente. Va a tener una vigencia desde la localización de, en este caso, de la cadena de custodia hasta la orden de la autoridad competente, teniendo en cuenta el artículo establecido en el COIP, el artículo 457, ¿no? Los criterios de valoración para que una prueba eh, sea realmente valedera dentro de un proceso penal son los siguientes: legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica, ¿no? Por tal motivo, el fiscal debe ser siempre un veedor de lo que es la integridad de la cadena de custodia para que pueda ser, en este caso, válida la prueba dentro del proceso. Fiscalía también se encargará de formular cargos, impulsará y sustentará la acusación de haber mérito, o se abstendrá del ejercicio público de la acción por la aplicación del principio de oportunidad que vimos en la anterior clase, o en su defecto por cuestiones de prejudicialidad, es decir, cuando existen procesos civiles al mismo tiempo que procesos penales. Entonces, en primer lugar, se va a definir el proceso civil, ¿no? Tenemos como otra atribución del fiscal recibir versiones y receptar testimonios anticipados. También, como otra atribución o competencia por parte del fiscal de flagrancia, disponer que la persona que se encuentra prendida en un delito flagrante sea puesta a las órdenes del juzgador de flagrancia, del juez de flagrancia, para que éste desarrolle la audiencia de formulación de cargos a fin de que se resuelva la situación jurídica en un lapso no mayor a 24 horas desde que se dio la aprehensión, ¿no? Esa también es otra función que tiene el fiscal de flagrancia, poner a conocimiento el proceso al juzgador de flagrancia para que pueda llevarse a cabo la audiencia, ¿no? En dicha audiencia, durante el transcurso del proceso, el fiscal podrá solicitar medidas cautelares, esta es otra de sus atribuciones, podrá solicitar medidas cautelares establecidas en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, como son, por ejemplo, la prohibición de ausentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente ante un juzgador, el arresto domiciliario, el dispositivo de vigilancia electrónica, la detención o la prisión preventiva, todo esto establecido en el artículo 522. Asimismo, podrá solicitar medidas de protección, las cuales se encuentran establecidas preponderantemente en el artículo 588 del Código Orgánico Integral Penal, como pueden ser, por ejemplo, la extensión de la boleta de auxilio, la prohibición de la persona procesada de concurrir a ciertos lugares y reuniones, la prohibición de la persona procesada de acercarse a la víctima, a testigos o a los lugares en los cuales frecuenten dichas personas, entre otras medidas de protección que podrían aplicarse, ¿no? Eso ha sido la parte teórica por el día de hoy. Quisiera asimismo, ahora que estamos más estudiantes, al principio nada más estábamos 2 estudiantes, ahora podremos hacer una retroalimentación de lo que ha sido el deber pasado, el deber desde el artículo 417 hasta el artículo 420 del Código Orgánico Integral Penal. Para esto voy a requerir la intervención de 2 estudiantes, ya para poder terminar la clase. Entonces escuchamos por favor a Cristina Lagos acerca de la retroalimentación de lo que ha sido el deber. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. La retroalimentación es sobre lo que ahorita estaba hablando, ¿verdad? Sobre la denuncia. Es el deber anterior, de lo establecido en el artículo 417 hasta el artículo 420, sobre la prescripción, si no me equivoco, prescripción de las acciones penales. Prescripción del ejercicio de acción, ese. Exactamente, sí. Donde habla de los delitos del ejercicio público-privado, donde se ha cometido algún delito iniciado o que no esté en el proceso. También habla del ejercicio privado de la acción del delito cometido.
del artículo 18 sobre la extinción de la acción penal por infracciones sancionadas con multa. Es el ejercicio de la acción penal por las infracciones sancionadas con multa se extinguirá en cualquier estado del proceso. Por pago voluntario del máximo. Eso me imagino que es como cuando me cogen sin licencia y me llevan una multa, más o menos, ¿verdad? Claro. Sobre el artículo 119, sobre la interrupción de la prescripción, del previo vencimiento del plazo a la persona, donde inicia un proceso penal por otra infracción. O sea, que te haya cometido 2 infracciones en la misma vez. Ando con el teléfono y estoy Sin cinturón. sin el cinturón, sí, estoy cometiendo 2 infracciones. Espera, hay una regla general respecto a los delitos de acción pública, ejercicio de acción pública. Van a prescribir en el tiempo máximo de la pena prevista en la norma. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos como para poder resumir todo lo que es la prescripción y para tener un tip para aplicarlo en la vida práctica. Muchas gracias, Cristina, por su intervención. Proseguimos ahora con, por favor, la abogada Julieta Mendoza. Buenas tardes, abogada. Abogada Julieta Mendoza. Bueno, en vista de que tiene un problema con el audio la abogada Julieta Mendoza, daremos por terminada la clase, ya habiendo retroalimentado lo que fue el deber pasado y analizado la clase teórica del día de hoy, ¿no? Asimismo, recordarles que existe un deber en la plataforma en modo, el cual podrá ser resuelto y podrá ser enviado hasta el día de mañana, domingo 27, hasta las 12 de la noche. Eso ha sido todo por el día de hoy. Desearles un feliz fin de semana y asimismo desearles una feliz Navidad un tanto atrasada y un próspero año nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta luego, Cristina. Pase muy bien.